vez aquí en la cuarta conferencia del cuarto ciclo de conferencias de nuestra parroquia. Bueno, yo creo que hoy tenemos otra vez la suerte de contar con una ponente excepcional, doña Lourdes Ruano, y con un presentador estupendo, ¿no? José Ignacio. Muchas gracias a los dos por venir y yo ya directamente, José Miguel he dicho, José Ignacio, perdóname, José Miguel. Yo directamente ya te paso la palabra para que hagas tú las presentaciones. Ahora, muchas gracias a todos por la presencia, por la participación en este ciclo de conferencias que se han desarrollado en este último mes y medio aproximadamente. Hoy estamos cerrando con la conferencia de clausura, que creo que es un tema realmente interesante. El derecho de los padres a la educación religiosa y moral de los hijos. Yo creo que es un título muy oportuno para terminar con estas jornadas, sobre todo la oportunidad porque nos encontramos en un momento en el que, con el pretexto de combatir la discriminación en los temas de género, lo que ahora se considera de orientación sexual, la palabra esta que se han inventado de la LGTBI-fobia, pues muchas comunidades están aprobando leyes que, ya digo, con ese pretexto de discriminación lo que están tratando es de imponer una ideología realmente totalitaria, un adoctrinamiento ideológico que está en contra totalmente del derecho, de la libertad de padres, de educadores, de profesionales de la sanidad, en definitiva del derecho de todos los españoles a la libertad, un derecho a la libertad reconocido en la Constitución, en los convenios internacionales de los que España tiene suscritos, en la Convención Universal de Derechos del Hombre y del propio Convención de Roma, que establece los derechos humanos en el ámbito de Europa. Bueno, no podemos cuestionar en el ámbito de la educación la competencia que tiene el Estado en materia de formación en determinados valores, siempre y cuando estos valores, como establece la misma Constitución y así especifica, favorezcan la cohesión social y la participación responsable de los ciudadanos. Esto es así, pero esta competencia estatal tiene una limitación y es que no puede en ningún momento facilitar el adoctrinamiento ideológico. Es decir, se exige que el Estado mantenga lo que se denomina la neutralidad ideológica. Por lo contrario, estaría conculcando principios como el de la libertad religiosa, ideológica y de conciencia que prevé el artículo 16 de la Constitución o la proclamación del pluralismo político como una de las bases de nuestro ordenamiento jurídico, que así reconoce el propio artículo primero de la Constitución. Bien, precisamente para esto, para hablar de estos temas, contamos esta noche con la presencia de doña Lourdes Ruano Espina y me va a permitir que abrevie el currículum porque es un currículum muy extenso. Doña Lourdes es catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. También es profesora invitada a otras universidades, como la Universidad Complutense, que hay que tener en estos días mucho valor para explicar Derecho Eclesiástico en la Universidad Complutense, en la Universidad Internacional de La Rioja. Ella es doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de Salamanca, licenciada en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca, presidenta de la Asociación Española de Canonistas, vocal de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia en representación de la Iglesia Católica, miembro del Comité Científico Asesor de los Congresos de Católicos y Vida Pública, autora de muchos libros y artículos, cerca de un centenar, sobre temas de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado, asesora de la Conferencia Episcopal en materias relacionadas con la libertad religiosa y de enseñanza. Preside también la Asociación Salamanca Educa en Libertad, que se creó para defender la libertad de educación de los padres con motivo de la implantación de educación para la ciudadanía.
Y en este tema, tanto ella como su marido, que es abogado en ejercicio y que nos acompaña esta noche, pues promovieron muchísimos recursos, más de 100 recursos contra esta imposición, más de 300 recursos, y bueno, recursos que llegaron al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, incluso creo que algunos de ellos al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. En la actualidad también es vicepresidenta, fue fundadora, cofundadora y vicepresidenta de la Federación España Educa en Libertad, que agrupa diferentes asociaciones de ámbito local. Y bueno, la presidenta está aquí, nos está comentando, y también pues le damos la bienvenida esta noche y le agradecemos su presencia. Y bueno, yo creo que sin más, salvo por mi parte, en fin, agradecer por supuesto a la parroquia la organización de estas jornadas, que creo que son muy importantes para todos los cristianos, para los laicos, que queremos tener una presencia en el mundo y queremos influir de alguna manera. Creo que es fundamental, y sobre todo a la persona de Manuel Santiago, que bueno, que ese ha sido durante estos años el precursor, el alma mater de estas jornadas. Y sin más, pues le cedo la palabra a la doctora doña Lourdes Ruano. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Bien, gracias a José Miguel por la presentación, a don Manuel de Santiago por haberme invitado, al párroco también, a la parroquia. Gracias a todos los que han asistido esta noche. Supongo que como ejercicio de penitencia en este tiempo de Cuaresma en el que nos encontramos, porque con el frío que hace a las 9 de la noche, después de estar todo el día trabajando, supongo, pues realmente me parece muy meritorio que estén ustedes aquí. Y en primer lugar quería, por tanto, agradecer también a Carmen, a quienes llevan la intendencia un poco de todo este acto, ¿no? Y en segundo lugar, pues felicitarles también por esta iniciativa, por este ciclo de conferencias que lleva por título Los laicos en un mundo cambiante, y que me parece que es un tema fundamental en el tiempo que vivimos, porque ciertamente, y permítanme que empiece con una serie de reflexiones personales, ¿no? Creo que nos ha tocado vivir un tiempo especialmente difícil, donde gran parte de la sociedad vemos cada día cómo ha perdido los valores ya no solo religiosos, sino también morales, que caracterizan la civilización judeocristiana en la que vivimos, ¿no? El hombre vive para sí mismo, como si Dios no existiera. Se aparta, de hecho, a Dios de la vida pública. Hay ordenamientos jurídicos donde excluyen toda posibilidad de simbología religiosa. En Francia mismamente, lo tenemos muy cerca, ¿no? Y en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro país, se está intentando desde algunos sectores. Bien, se aparta a Dios de la vida pública, se invoca constantemente en los medios de comunicación, en las tertulias, etcétera, la tolerancia, el respeto a los demás, etcétera, la solidaridad. Se hacen muchos programas sobre solidaridad y, sin embargo, la cultura que vemos que predomina es la cultura de la muerte, ¿eh? El hedonismo, la búsqueda del bienestar, el culto al cuerpo, el pansexualismo. Yo les diré que en Salamanca yo voy andando a la facultad todos los días, tengo casi 2 kilómetros desde mi casa hasta el campus, y he ido viendo en el tiempo de crisis cómo se han ido cerrando locales comerciales, pequeños negocios de ultramarinos, de tiendas de cosméticos, etcétera, etcétera. Y a la vez, en plena crisis, en esos sitios se iban abriendo gimnasios, salas de estética, salones de estética, peluquerías, que se llenaban. Había colas en los gimnasios en plena crisis. Bien, el culto al cuerpo lo vemos diariamente, ¿no? Vemos también cómo la verdad, con mayúsculas, es negada, es incluso ridiculizada, y en su lugar pues se presenta como una verdad absoluta, lo que no son más que puras ideologías y que parten de una nueva concepción del hombre, una redefinición del hombre, una redefinición del matrimonio, de la familia, desde el relativismo moral y desde una concepción de la libertad que parte de la absolutización de la voluntad personal. Desde el poder establecido incluso se defienden falsos derechos, lo que se llaman derechos de tercera generación o nuevos derechos de ciudadanía. Y sin embargo, derechos fundamentales como el derecho a la vida humana desde el momento de su concepción hasta la muerte natural, pues se conculcan, se violan,
se niegan incluso sin más. Estamos asistiendo a un proceso de deconstrucción de la civilización cristiana y de entronización del relativismo cultural y del nihilismo, inserto en un proyecto global planificado científica y sistemáticamente contra el orden de la creación y de la redención. Estas palabras que acabo de leer no son mías, son de los obispos de Alcalá y de Getafe de hace unos meses, casi un año. Una carta en marzo del año pasado con motivo de la ley que ya se iba a aprobar al poco tiempo en Madrid. Y un instrumento muy eficaz para conseguir esto que vengo diciendo es la perversión del lenguaje. Decía el cardenal Bertone en una charla que dio en nuestra Conferencia Episcopal Española hace ya unos años que la perversión del lenguaje ha pasado a ser un instrumento habitual en la estrategia de conculcación de los derechos humanos. Se invoca la tolerancia primero para justificar la introducción de determinados males morales, decía él, y una vez implantados se imponen como opción obligatoria. Y es verdad, estoy plenamente de acuerdo. La estrategia ha sido muy similar desde hace unos 10, 12, 15 años. La estrategia ha sido muy similar en todos los casos. Primero se invoca la tolerancia, por ejemplo, hacia el aborto, hacia las uniones de personas del mismo sexo, etcétera, etcétera. Luego se modifica la legislación para acomodarla a esas cuestiones, es decir, se legaliza el aborto. En las 14 primeras semanas es aborto libre en España, financiado por la Seguridad Social. Se modifica la ley de matrimonio, el Código Civil, en lo relativo al matrimonio, para que se pueda considerar también matrimonio las uniones del mismo sexo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, se modifica la legislación. Luego, claro, hay mucha gente que piensa que lo que es legal es también moral, y entonces se impone la enseñanza obligatoria sobre esos conceptos. Ya veremos a lo largo de esta charla cómo muchas de estas leyes tienen un capítulo dedicado a medidas a adoptar en el ámbito educativo, es decir, se impone la enseñanza a los niños sobre estas cuestiones y, por último, se niega la objeción de conciencia a quienes no compartan esa forma de pensar, esa ideología. Y es que bajo la justificación de que existe una conciencia social mayoritaria a la que hay que dar respuesta, pues los gobiernos de las últimas legislaturas, especialmente desde el año 2005, desde el gobierno de Rodríguez Zapatero, ha venido aprobando un cúmulo de leyes, bastantes leyes importantísimas, que tienen una carga moral e ideológica muy importante. Bien, además, en todo este marco legislativo, todo este marco normativo, todo este cúmulo de reformas, estaba inserto en un claro proyecto ideológico de amplio alcance. Esto el propio Rodríguez Zapatero lo confesó. Y personalmente, fíjense que pienso que hay dos ámbitos que son de vital importancia para todo gobierno que pretenda que tenga un proyecto ideológico de este tipo. Uno de estos ámbitos es el matrimonio y la familia, que es la célula vertebradora de la sociedad. El otro es el campo educativo, el ámbito educativo donde se forma la conciencia y la mente de los niños. Y efectivamente no me he equivocado. Como les digo, gran parte de estas leyes, algunas de ellas las vamos a ver aquí, tienen un capítulo dedicado a las medidas que se deben adoptar en el ámbito educativo para implantar todas estas cuestiones que previamente se han legalizado. Bien, voy a empezar, hechas estas reflexiones personales, voy a empezar este tema con una serie de precedentes, analizando la educación como deber y como derecho. Me parece que es importante ver estos precedentes para ver por qué hemos llegado hasta el momento actual. Tradicionalmente, la educación no estaba concebida como un derecho. De hecho, las dos primeras declaraciones de derechos que ha habido en la historia reciente, que son la de Virginia, en Norteamérica, de 1776, y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, estas dos declaraciones no incluían el derecho a la educación. Fue en el ámbito propio, en la ideología propia de la Ilustración, en el marco de un programa secularizador, cuando se plantea que quizás sería bueno que el Estado asumiera la tarea educativa que hasta entonces había estado en manos de la Iglesia Católica. Y, como digo, se plantea esto en el marco de un proyecto, un programa de tipo secularizador al cual se oponían tanto los padres como también la propia Iglesia Católica.
y fue a raíz de la Revolución Francesa cuando el Estado asume la gestión directa de la educación, que a partir de entonces empieza a concebirse ya como un servicio público. Desde el punto de vista práctico, esta pugna entre la educación que ofrecía la Iglesia Católica y la que ofrece el Estado se concreta en una pugna entre enseñanza laica y confesional, la enseñanza religiosa privada y la enseñanza pública, pero en el fondo lo que subyace es una cuestión muy concreta. ¿El Estado está obligado a financiar toda la educación o solamente la pública? ¿La educación religiosa, la educación que ofrecen las confesiones religiosas, está obligado el Estado a financiarla? Esta es la cuestión que se plantea en toda esta pugna. Bien, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 26 de la Declaración Universal regula los derechos educativos con meridiana claridad. Dice el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. Párrafo segundo. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. Y párrafo tercero. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Bien, en España, la Constitución española ha dedicado un artículo, el artículo 16, a garantizar la libertad ideológica, religiosa y de culto, y luego a los derechos educativos ha dedicado un artículo, el 27, que es un amplísimo artículo, tiene 10 párrafos, en cuyo párrafo primero se establecen dos principios. Dice: todos tienen derecho a la educación, se reconoce la libertad de enseñanza. Son dos principios que van a presidir, van a iluminar todo el sistema educativo español. El derecho a la educación, por una parte, garantiza a cada alumno el derecho a tener un puesto escolar, un puesto en la escuela, y además en la escuela que libremente elijan los padres, como vamos a ver. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Se garantiza la libertad de enseñanza y esto implica el reconocimiento, primero, del pluralismo de los centros escolares y el derecho de toda persona física y jurídica a crear centros docentes. Artículo 27.6 de la Constitución. Segundo, garantiza también la libertad de cátedra de los docentes, no solamente de los catedráticos. La libertad de cátedra se aplica en todos los niveles educativos. Lo que ocurre es que es proporcionalmente mayor cuanto mayor sea el nivel educativo. Para los niños la libertad de cátedra obviamente está más limitada. Artículo 21c de la Constitución. Y, en tercer lugar, garantiza también el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. Artículo 27.3. Este último derecho, que es sobre el que voy a hablar fundamentalmente esta tarde, fíjense que está redactado con una nitidez enorme en la Constitución. Luego lo vamos a volver a leer. Y, sin embargo, esta nitidez contrasta con la creciente litigiosidad que se plantea en torno a este derecho. Es decir, cada vez vemos con mayor frecuencia que padres e hijos se ven obligados a solicitar amparo judicial, acudir a los tribunales, a reclamar que se haga efectivo este derecho, porque consideran que está siendo violado. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se obliga a los padres a tener que reclamar cada vez con mayor frecuencia, cada vez por más motivos, este amparo judicial? Yo les voy a dar mi opinión. En mi opinión, la razón se debe a que estamos ante un derecho que yo llamo poliédrico o multifacético. Es decir, es un derecho en el que hay varios sujetos jurídicos implicados en esta relación. Por una parte, el Estado, los poderes públicos, que son los garantes, los que deben garantizar el derecho a la educación de todos. En segundo lugar, los padres, que son quienes pueden elegir la educación para sus hijos. Y, en tercer lugar, los niños, los menores, en cuyo interés y beneficio está garantizado este derecho. Bueno, a estos tres elementos se podría añadir un cuarto, que son las confesiones religiosas, que también tienen derecho a hacer efectiva su misión educativa. Vamos a dejar al margen este último, y nos vamos a centrar en los otros tres. Voy a decir algo de cada uno de ellos. En primer lugar, el Estado, los poderes públicos, la Administración. Es responsabilidad del Estado garantizar el derecho de todos a la educación. Y fíjense que el reconocimiento de la educación como un derecho, a la vez que como un deber,
pues implica evidentemente un avance importantísimo en el reconocimiento y la efectividad de los derechos humanos. Es un avance importantísimo, pero también exige al Estado asumir una carga de enorme entidad a fin de lograr que la educación llegue a todos. Es decir, que para regular este derecho, el Estado tiene que asumir amplísimas competencias en cuyo ejercicio queda investido de un poder enorme que se va a proyectar en el sistema educativo sobre los niños. Por eso, en el ejercicio de estas competencias, el Estado, si realmente pretende un gobierno concreto, por ejemplo, que quiera perpetuarse en el poder, podría adoptar fórmulas de adoctrinamiento de forma más o menos sutil, que invadiendo el ámbito de la conciencia menor de los niños pudiera considerarse no respetuosa de las convicciones de los padres. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, con Educación para la Ciudadanía, una materia que incidía claramente en la formación moral de los niños y no era neutral, por tanto. Incidía, por tanto, en la formación moral en la que solo los padres tienen capacidad de elegir. Y aquí es donde encaja precisamente el derecho de los padres, que se erige, que constituye un límite a la acción de los poderes públicos. En el ámbito educativo, la acción de los poderes públicos está limitada por este derecho de los padres. Por eso, en el ámbito educativo, la educación tiene que ser neutral desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista religioso también. Tiene que ser neutral, porque esta neutralidad es lo que garantiza que la educación no va a atentar contra las convicciones de los padres. Y si tiene algún cariz de tipo ideológico, religioso o moral, serán los padres los que tengan que decidir si quieren esa educación o no para sus hijos. En segundo lugar, el derecho y deber de los padres. Primero, el Estado, las administraciones educativas. Segundo, los padres. Bien, por el hecho de la paternidad, los padres tienen un deber natural, además de un derecho, de velar por sus hijos, de cuidar de ellos y de hacer todo lo posible para el pleno desarrollo de su personalidad. Además, inherente a la patria potestad, los padres tienen la obligación y el derecho de procurar la formación integral de los hijos. Está regulado así en el Código Civil. Además, este derecho a procurar la educación de los hijos forma parte también de la libertad religiosa de los padres, que pueden, en el ámbito de por el hecho de ser padres y en el ámbito de sus derechos, también pueden transmitir a los hijos unas creencias religiosas, un código ético y pueden transmitirles la fe. Y por último, si los padres son católicos, el derecho canónico establece también, con estas palabras, que los padres católicos tienen el deber gravísimo y el derecho primario de procurar en la medida de sus fuerzas de la educación de sus hijos. Y dice el derecho canónico, la educación física, social, cultural, moral y religiosa. Además, si los padres son católicos, dice, deben procurar la educación cristiana de sus hijos según la doctrina de la Iglesia. Cánones 226, 1136, 793, etcétera, etcétera. Por último, el menor. El menor es titular pleno de los derechos fundamentales. El menor no tiene plena capacidad de obrar, pero sí es pleno titular del derecho, por ejemplo, a la libertad ideológica, a la libertad religiosa y a la libertad de conciencia. Por eso el menor puede también en la escuela, a lo mejor, elegir, si tiene suficiente capacidad y madurez, puede decidir que una materia que se está enseñando va en contra de sus convicciones personales. Lo que ocurre es que en el ámbito escolar, quien ejerce los derechos de los menores en su nombre son los padres, ordinariamente los padres. Pero también tenemos que tener en cuenta que, según el artículo 27.2 de la Constitución, artículo 27.2, dice este artículo que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad del menor, con el respeto, bajo el respeto a los principios democráticos y de convivencia y a los derechos y deberes fundamentales. Es decir, que ese pleno desarrollo de su personalidad se tiene que realizar en el respeto a los derechos fundamentales. Bien, vamos a ver cómo está garantizado en nuestro ordenamiento jurídico español el derecho de los padres a elegir para sus hijos la educación religiosa y moral. Y partimos del artículo 27.3 de la Constitución. Lo voy a leer para que vean lo clarito que es.
Dice, los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. Es muy interesante para quienes somos juristas siempre analizar por qué se aprobó este texto y no otro. La mens legislatoris, que decimos nosotros, la intención del legislador. Y es muy interesante analizar que la formulación concreta que tiene este precepto tiene su sentido, porque cuando se debatió sobre si formularlo de esta forma o de otra, hubo quien en el Parlamento dijo, hombre, parece un poco reduccionista hablar solamente de la educación religiosa y moral, porque los padres no pueden elegir, yo qué sé, el sistema pedagógico, el tipo de educación, etc. Y la ponencia aclaró que esa libertad de los padres de elegir el tipo de educación en general ya estaba garantizada en el apartado primero de este artículo 27. Pero este apartado tercero lo que pretendía es que quedara garantizada sin ninguna duda la educación religiosa y moral conforme a las convicciones de los padres. Por tanto, tiene su interés el entender por qué está formulado así el precepto. Bien, pues este derecho tiene una vertiente positiva y una vertiente negativa. Una vertiente positiva implica que los padres tienen derecho de elegir y una vertiente negativa implica el reconocimiento de un ámbito de inmunidad, un ámbito de autonomía para que los padres puedan negarse a que sus hijos cursen aquellas enseñanzas que son contrarias a sus convicciones. Luego pondremos algunos ejemplos. El Tribunal Supremo, en varias sentencias, ha afirmado que este derecho de los padres no tiene una protección directa, sino indirecta a través de otros derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Pues dice el Tribunal Supremo, el derecho a la libertad de enseñanza, el derecho a la creación de centros docentes y de elección de centro docente, el derecho a la libertad de cátedra y también mediante el reconocimiento de la obligada neutralidad ideológica y religiosa que tiene que tener el sistema educativo. Ello quiere decir que el Estado no puede imponer con carácter obligatorio en la escuela una materia cuyos objetivos, contenidos, criterios de evaluación tengan una carga moral o ideológica explícita o implícita que sea contraria a las convicciones de los padres, porque los padres se podrían negar a que sus hijos cursaran esta materia. Bueno, la propia Constitución establece que cuando se trata de un derecho fundamental, los derechos fundamentales debemos interpretarlos de acuerdo con lo que establece tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como los textos y tratados internacionales ratificados por España, como advertía al principio José Miguel, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar este derecho? Pues debemos acudir a ver qué es lo que dicen los tratados internacionales ratificados por España. Hay muchos, yo no les voy a cansar con mucho texto, pero sí les voy a citar los más importantes, porque me parece que es importante que cuando defendemos este derecho sepamos que está suficientemente garantizado con textos y tratados internacionales que forman parte del ordenamiento español y que son de obligado recurso para la interpretación de los derechos humanos. El artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos ya lo he citado, lo he leído, por tanto ya no volvemos sobre él. El Convenio de Roma, el Convenio de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales firmado en Roma en 1950. Este es un tratado internacional fundamental en el marco del Consejo de Europa y garantiza en su artículo 9 la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Y luego, nos reguló los derechos educativos, por eso se hizo necesario firmar un protocolo adicional. El protocolo adicional primero incluyó en el artículo segundo el derecho de los padres. Fíjense lo que dice el artículo segundo del protocolo adicional primero. Dice, a nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas. Para la interpretación y la aplicación del Convenio de Roma, la instancia competente es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este tribunal, que tiene su sede en Estrasburgo, es el competente para aplicar correctamente el convenio y todos sus derechos, los derechos que recoge y también los protocolos adicionales. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se viene pronunciando sobre este tema